Es hora. What wondrous love is this, oh my Escuchen bien lo que les digo. oh my soul. Para algunos esto desencadenará una serie de eventos. What wondrous love is this, oh my soul. Mis seguidores no entenderán. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho. Pero tú eres el Hijo de Dios. What wondrous love is this that caused the Lord of bliss Sé que es difícil. El hombre lo vuelve más difícil. to bear the dreadful curse? Cuando se fía de su propia inteligencia. To bear the dreadful curse. Le temo a lo que viene. La historia se acerca a su fin. Eso. Y a todas. Muy buenos días a todos y a todas, familia de fe. Es hora. What wondrous Hola, familia de fe, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder continuar esta travesía con Jesús, siguiendo a Jesús, ¿verdad? Es una gran bendición poder estar este día, ¿verdad? Semana 2, a lo mejor de varias semanas que vamos a estar meditando. Hoy ya lunes 17 de marzo, hoy es nuestro episodio número 7. Hoy vamos a estar meditando y dando lectura al Evangelio de Lucas, capítulo 3, del 1 al 20. Te invito a que puedas tener ahí tu Biblia, tus notas, y te recuerdo, ¿verdad?, que esto no sustituye tu tiempo de oración. Esto te ancla a vivir en Cristo Jesús, y al igual, sabes, terminando este tiempo puedas profundizar todo ello, amada familia. Pues bien, familia, yo tengo aquí un expreso de café para iniciar, y bueno, una buena lectura se disfruta con un café, y previo a ello vamos a darle lectura a este Evangelio de Lucas, capítulo 3. Dice así: en el año 15, en el año 15 del reinado de Tiberio de César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era el tetrarca de Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Ananías y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Verso 3. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparar el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanadas. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas. Y todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. La camada de víboras, les advirtió: ¿quién os dijo que podías escapar del castigo que se acerca? Producir frutos demuestren arrepentimiento, y no os opongáis y pongáis a pensar: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Verso 10. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntó la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que tiene una, les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobréis más de lo debido, le respondió.
¿Nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsiones a nadie ni hagáis denuncias falsas, más bien conformaos con lo que os paga. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo os bautizo con agua, le respondió Juan, todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo de su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Verso 18. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y les anunciaba las nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por los asuntos de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, verso 20, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. El discípulo, o Lucas, el médico, en sus relatos en la Biblia nos está enseñando cómo, nos da detalles de cómo era la jerarquía romana que gobernaba en ese momento. Recordarás que el Imperio Romano reinaba bajo el pueblo de Israel, estaban sometidos bajo este imperio tan terrible, tan fuerte, y están ahí, ¿verdad? Y vemos todo este grado jerárquico que operaba el gobierno romano, ¿verdad? El Imperio Romano es el más cruel de todos. Dominaban todo, así nombran a los sumos sacerdotes de los judíos. Todos ellos tendrían mucho que ver en los acontecimientos que están por venir. El Imperio Romano tuvo que intervenir mucho bajo las leyes, bajo ir encrucijando, y aún no aparece Jesús en cierta manera, pero va encrucijándolo para enseñarnos cómo es este imperio y a lo que se iba a enfrentar Jesucristo. Y empieza a haber este diálogo donde Juan el Bautista empieza a hablar de una manera muy peculiar. Juan el Bautista tenía un lenguaje muy fuerte, sus predicaciones eran muy fuertes. Hoy en día estas predicaciones ya no retumban y ya no suenan. Si se predicaran así, generación de víboras y tantas cosas, muchas iglesias, muchos congregantes dejarían de asistir, porque hoy en día hemos caído en un mensajes no confrontativos conforme a la palabra de Dios. Hoy todo lo vivimos de una manera light, porque pensamos que vamos a herir a la gente, pero sabes, no se hieren los sentimientos, se lastima, ¿sabes qué? Las ofensas que hay en el corazón. Juan empezó a predicar el bautismo de arrepentimiento. El ministerio de Juan el Bautista se encaja o se perfila, mejor dicho, para una vida de arrepentimiento. Estaba volviendo a traer los ojos, la atención en Jesucristo, en el Salvador. Él estaba puesto esta mirada en Jesús. Jesús estaba preparándose, Jesús ya estaba alistándose para mostrar el poder y el reino del Padre. ¿Sabes? El ministerio de Juan el Bautista era un arrepentimiento de perdón, de pecados. Y sabes, hay una profecía ahí en Isaías capítulo 40, te recomiendo que la puedas leer, pero quiero resaltarte lo que dice otra vez Lucas capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice, voz de uno que grita en el desierto. O sea, él andaba en el desierto. Él andaba anunciando el mensaje de este arrepentimiento. Dice, preparen el camino del Señor, hágales sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será añadida. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas y todos verán la salvación de Dios. Y esto también viene a mi mente, junto que estamos llevando el estudio de Apocalipsis. Dice ahí, vea, todos verán la salvación de Dios. Todos en su momento van a participar de ver la gloria. En ese momento ya estaba Jesús, ya había venido por primera vez.
Pero ahora esperamos ansiosamente la segunda venida de Jesús. Y todos verán y serán partícipes de esto. Jesús por primera vez venía para exhortarnos, para arrepentirnos, dejar una vida de pecado. Y ahora Jesús por su segunda vez vendrá ya con ira. Será otro escenario que nos vamos a ir entendiendo a la par del estudio de Apocalipsis y de las lecturas de estos devocionales de Lucas. Estaba preparando el corazón de la nación para recibir a su Salvador. Sus palabras estremecían a las multitudes que venían a él. Venía mucha gente a él, los soldados, como lo veíamos, recaudadores de impuestos. Gente le decía, ¿qué tengo que hacer para alinear mi vida? ¿Qué tengo que hacer para conectarme? Y él les daba una explicación y les daba una respuesta ante todo ello. Él llamaba en ese momento como una generación de víboras. ¡Qué fuerte! Un mensaje tan duro que estaba sacudiendo a la nación. Muchas veces nosotros nos hemos conformado y hemos dejado de hablar del Evangelio de Cristo, pero necesitamos ser portadores de este Evangelio. Los pecados eran los que Juan más reprendía: el amor al dinero, la extorsión y avaricia y la calumnia. El amor al dinero siempre ha sido el problema de este planeta Tierra. Y sabes, hoy tú y yo, al seguir a Jesús, tenemos que rendirnos a Jesús y reconocer que solo tenemos un amo y un Señor, no el dinero, no la avaricia, ni la calumnia, ni la extorsión, de querernos pasar de listos con los que no tienen. No se trata de ello, se trata de reflejar a Cristo. Por eso cuando ellos vienen, estos hombres, y le preguntan qué debemos que hacer, Él les da un consejo en la palabra de Dios, sí, bajo el Espíritu Santo. Él dice, ya dejen de amar el dinero, porque ese es el problema de esta sociedad. No podemos seguir a Jesús y amar el dinero. No hay congruencia. El linaje religioso no era suficiente. Dios le ofrecía un genuino cambio de vida. La convicción de una vida del Espíritu Santo caía sobre la gente y ellos venían confesando sus pecados. Entonces Juan los bautizaba. Había un arrepentimiento, había un mover del Espíritu Santo para el arrepentimiento. Hoy tú y yo estamos más que nunca necesitando que venga un arrepentimiento de Dios. Que la gente proceda al arrepentimiento. Que la gente abandone maneras de vivir que no le agradan. Que cambien su manera de pensar. Porque Jesús ya vino y viene por segunda vez. Y el problema es que mucha gente va para perdición porque no ha vivido una vida de arrepentimiento. Tú y yo tal vez pudiéramos ser como Juan el Bautista, en medio de naciones, en medio de conflictos. Pero sabes, Dios nos mandó a ser portavoces en este momento. Era tan fuerte la unción sobre Juan y su proclamación de justicia que muchos pensaban que era en el Cristo. Imagínate esta escena, que llegaron a comparar que Juan el Bautista pudiera ser Cristo. Pero dice, no se confundan. De mí no es la gloria. Viene alguien que realmente sí es Cristo. Yo solo estoy abriendo el camino, abriendo brecha. Y sabes, hoy en día hay tantos pastores, ministros, congregantes, hermanos en la fe, y lo digo con mucha tristeza, que se jactan. Dice, Dios me usa, Dios esto, Dios aquello. Y debes de llevar al pueblo de Dios a enamorarse de Dios. Se enamoran más de ministros, se enamoran más de personas cuando eso Dios no nos llamó. Juan el Bautista pone un límite y nos enseña a no amar el dinero y que todos los tenemos que encaminar a Jesús. Que la gente no hable de ti, que la gente hable de Cristo, amada familia. ¿Quieres seguir a Jesús? Que la gente no hable de ti. Tenemos que morir y vivir para Cristo. Nos vemos el día de mañana.